Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos da mucho gusto recibirlo. ¿Cómo estás, Ari? Hola, ¿qué tal? Estar muy bien, muchas gracias. Bueno, pues contento con esas pláticas que hemos estado pues dándote con el título de vinculándote por todas las circunstancias que en familia suceden Ujú. y que al final del día pues van generando vínculos Claro, precisamente para fortalecer toda la relación que se da en casa con tu hijo o con tu hija. Y hoy tenemos en este momento un tema creo que de los más importantes, no descuidándolo a los demás, sino uno muy relevante, claro. ¿no? Que es el estrés. El famoso Algo, estrés. sí, el famosísimo estrés y algo que no solamente es una cuestión, pues, que está en los menores, tristemente está ahí, sino que está en todos nosotros, ¿no? Algo que inclusive va más allá de que te sientas agobiada o cansada o llena de actividades o puede llegar hasta consecuencias de salud, Sí, ¿no? claro, ¿no? Y graves, ¿no? Pero bueno, eso es lo que vamos a platicar y queremos que nos escribas tus comentarios, tus dudas, tus incertidumbres, para que igual podamos hacer más comentario, más agregado Ujú. y retroalimentación. Vamos a iniciar. ¿Qué es Sí, el estrés? ¿Qué tiene que entender una mamá, un papá? Que todos decimos, ando estresado, ando sí. estresada, ¿no? Pero ¿qué es? ¿Qué significa? Y sobre todo para también los más pequeños, los jovencitos también identifiquen qué es el estrés. Básicamente el estrés, enfoquémoslo como esta sensación de molestia, de incomodidad, o sea, de que hay justo, ¿no? Diferentes factores que pueden estar generando algo que no es favorable, ¿no? Que no nos permite sentirnos o alcanzar un estado, pues en el cual alcancemos como cierto bienestar, ¿no? El estrés, de hecho, se habla de la actualidad, que es una como de las principales enfermedades, ¿no? Se habla de ello, puesto que sí, lo vemos incluso en las grandes ciudades, ya es prácticamente un indicativo, una señal de que estamos en un lugar donde las personas van y vienen corriendo por todos lados y a toda hora. Entonces, bueno, a partir de ahí justo podemos ir determinando que este estrés genera este estado o esta sensación de malestar, ¿no? Y como bien comentas, puede ir desarrollando, puede ir desencadenando ciertas emociones o ciertas consecuencias, pues que también no son tan favorables o que son un poco más aflictivas. Por ejemplo, el estrés puede estar acompañado de enojo, puede estar acompañado de tristeza, puede estar acompañado de temor, pero sigue siendo estrés, ¿no? A final de cuentas. Entonces, no es únicamente como justo de tengo muchas actividades y me estreso, puede ser por muchas otras cosas, puede ser que a lo mejor esté ya abrumado o abrumada y también se abarca dentro de este estrés, ¿no? Así es. Entonces, ¿debo entender o tenemos que entender que el estrés es algo malo? Ok. Fíjate, es interesante porque no siempre tiene, pareciera que sí, pero no siempre tiene por qué ser así. Vamos a encontrar, de hecho, hasta dos tipos de estrés, ¿no? El distrés y el eustrés. Hablando del distrés, es justo en el cual nos estamos enfocando, que es el que genera justo estas consecuencias pues más desfavorables, el que realmente bloquea quizá a la persona y que ya no le permite realizar actividades, que le genera un estado ya bastante aflictivo, de una incomodidad muy, muy grande. Por el contrario, el eustrés es el que está presente o el que puede estar presente al realizar actividades. No es malo tampoco decir ya estoy presionado, ya me preocupé, entonces tengo que activarme, ¿no? De cierta forma el eustrés o el estrés positivo, entre comillas, es el que va a impulsar o que el que puede motivar a hacer como algo adicional, ¿no? El distrés no. O sea, enfocamos el distrés cuando justo ya nos bloqueamos, ya nos enojamos, ya nos estresamos, ya no sabemos ni qué hacer, ya nos peleamos con todo el mundo. Ahí es cuando el estrés ya nos está haciendo una mala jugada y en lugar de tomarlo como algo a nuestro favor, ya es algo que está resultando en nuestra contra. Sí, esto fíjate que te hice la pregunta porque cuando hablamos de estrés, la mayoría lo maneja como dijiste, ¿no? Un formato complejo, Sí, difícil, que me está dañando sí. y que en muchos de los casos, incluso a un nivel ya íntimo de nuestro cuerpo, Ujú. pues hay muchas afectaciones en Sí, órganos, en claro. fin, etcétera, ¿no? Otras cosas que ya van mermando nuestra salud. Ujú. En el caso, también te quiero preguntar, y lo acabas de mencionar, ¿no? Hay momentos en que el estrés pues, me va a ser útil Ujú. cuando tengo que mi cuerpo se tiene que preparar físicamente, no sé, para huir, para sobrevivir, estar atento, Ujú. que creo que es un momento óptimo. Pero cuando ese estrés lo mantenemos Ujú. y no lo dejo porque ya, sino Ujú. como que quiero estar todo el tiempo preparado, ¿no? Ya para lo que pase, ya tengo aquí mi teléfono, tengo mi computadora, lo que venga. Y estoy Sí. como que listo todo el tiempo para lo que venga. ¿Eso hasta dónde es útil? Porque entiendo que de momento nos puede ser por la preparación, Claro. por la rapidez, por la agilidad mental que también desarrolles. Hay gente que dice, yo bajo estrés trabajo mejor. Ajá. Sí, tiene Y razón. sí, ¿no? Y trabaja mejor y lo hace bien, pero ese estrés lo mantienes así, así, así.
al ritmo cuando tu cuerpo descansa. Justamente en esos momentos me parece que ya se puede desencadenar incluso algo más allá del estrés, ¿no? Quizá hasta un estado ya de ansiedad, de estar en una alerta constante que en absoluto es favorable, ¿no? Y que si no se trabaja también puede ocasionar una afectación mayor, puesto que la ansiedad, pues hablamos ya de bueno, algo relacionado justo con la salud mental, ¿no? Un trastorno de cierta manera. Entonces, claro, o sea, ya al estar siempre preparados, ya cae en la contraparte, ¿no? O sea, el estrés es algo que digamos que podemos vivir de cierto momento bajo alguna circunstancia que genera como toda esta gama de situaciones, de gama de pensamientos y emociones, pero no que sea algo con lo cual ya nos adaptemos a vivir, porque eso tampoco es sano, ¿no? O sea, tampoco es válido y tampoco es, bueno, válido creo que no es la palabra, pero bueno, tampoco es favorable u óptimo para nuestra salud, para nuestra convivencia, mantenernos en un estado de estrés constante. Como bien platicabas, el estrés también va a generar afectaciones de forma física. Hablamos de somatizar, es decir, hablamos de que todo lo que siento acá o todo lo que pasa acá, yo ya lo reflejo en el cuerpo. El estrés, por ejemplo, puede generar dolores de cabeza, sobre todo problemas gastrointestinales es lo que más se observa, gastritis, colitis, etcétera. Entonces, creo que desde ahí podemos comprender el por qué no es válido y por qué no es sano también tener todo el tiempo como este estado como de activación, ¿no? De estoy estresada y así trabajo mejor, ok, pero ¿qué consecuencias puedes tener, ¿no? Para la parte de la salud, tanto física como mental. Ahorita que dices todo eso, ¿no? De que estas situaciones nos pueden mantener en cierto estado de alerta o de estrés. Ahí, dependiendo de la situación, o podemos decir, hay factores que determinan como que el nivel de estrés puede tener más o menos. O depende de uno. ¿Cómo es eso? Ok, no, depende de uno. O sea, definitivamente cada persona vive el estrés de diferente forma, ¿no? Hay personas que para llegar a ese rango necesitan muchos factores que lo impulsen, ¿no? Y hay otras personas que al contrario no saben o no tienen como esta habilidad trabajada precisamente para enfrentar todas estas situaciones y para poder obtener algo favorable, ¿no? Entonces sí, es algo bien distinto, bien subjetivo en cada persona, tanto las cosas que pueden estresar como el cómo se vive, ¿no? No va a ser y no existe un parámetro de así se ve una persona estresada porque no siempre es igual, ¿no? No podemos darnos cuenta así como a simple vista ahí está estresado porque a lo mejor una persona que está estresada decide mantenerse callado, pero dentro de su cabeza o callada dentro de su cabeza traen todos los pensamientos a 1000 por hora, ¿no? Entonces, es distinto para cada persona, se vive diferente, se actúa diferente. Lo ideal, claro, es encontrar como esta medida o esta pauta que nos permita convertir o transformar el estrés a algo favorable y algo funcional. Sobre todo esa es la palabra, algo funcional. Sí, fíjate que, oye, ¿estás estresada? No, no estoy estresado. ¿Quién dice que estoy estresado? Sí, sí. O sea, ¿cómo sé que estoy estresado? Porque me dicen, estoy estresado. Digo, no, yo estoy estresado. Déjenme trabajar, háganse a un lado, quítense. O sea, ¿cómo puedo decirle a una mamá o a un papá? O sea, identifica que estás estresado. ¿Hay alguna forma de que uno mismo se percate de que está en ese estado y que, digo, puede ser favorable o desfavorable, pero al final del día identificar que estamos en esa situación? Más allá de una fórmula, igualmente, data de aprender a leernos, o sea, aprender a darnos cuenta de cómo reaccionamos ante determinada situación. Si yo ya sé, por ejemplo, que manejando yo me pongo a gritar o me pongo a pitar o me pongo de malas o ya estoy peleándome con todo el mundo, bueno, que entonces la reacción que tengo ante esta situación en particular que es el tránsito o es estar manejando, bueno, ya me di cuenta que tengo estas acciones y por lo tanto puedo asociarlo precisamente con estrés, etcétera, y todo lo que se desencadene, ¿no? Pero es básicamente una lectura, o sea, no hay como un parámetro que te diga estás estresado porque todos lo vivimos diferente. Sin embargo, claro, podemos ir encontrando como estas señales o estas alertas que nos indiquen que nos encontramos así, ¿no? Desde la parte, claro, del estado de ánimo cuando ya vemos que se va distorsionando, la parte del pensamiento cuando se empiezan a presentar todas estas cosas de tengo que acabar, ya estoy de malas, todo ello puede ser igualmente un indicador, ¿no? Pero igual radicado en una parte bien subjetiva en cada persona. Sin embargo, cuando se da este cambio y se genera como esta alteración que platicábamos, ya sea algo aflictivo o algo que nos impulsa a andar a 1000 por hora prácticamente, ok, podemos tener entonces hasta ahí una señal de que estamos enfrentando un estrés. Creo que ahí ya sería justo hacer la valoración de qué tan funcional o qué tan disfuncional es para identificar si cae en el distrés o en uno favorable, uno positivo. Entonces, mamá, papá, podríamos platicar entre todos, identificar esos momentos en donde son momentos que si tú estás en estrés, pues es contagioso de alguna forma, bueno, no contagioso, pero nos altera,
nos pone en una situación desfavorable a los demás para poder actuar. Depende del tipo de estrés que dices, pero si hablamos de un estrés en el que yo me pongo en una posición de grito, de enojo y no avanzo ni soluciono, entonces creo que una medida podría ser que en la familia pudieran platicar, identificar, oye mami, mira, aquella ocasión pasó esto, Sí. te lo paso nada más al gozo, ¿no? Sí, Y lo mismo, ¿no? Oye, mira, aquella vez pasó aquello, nos pasó esta circunstancia porque, bueno, hay consecuencias o hay eventos desafortunados o no los deseados. Entonces, poder con base a eso gestionar el estrés. Claro. O sea, no es como una medicina o una receta, pero si ya nos identificamos, y lo dijiste bien, conocernos, saber de nosotros, pues cuando llega esos momentos, esos factores, yo en automático ya sé que estoy en estrés. Ya puede ser, te digo, que tú lo vivas y decir, no, pues yo todo el día no estuve en estrés. Y todos llegamos así en el carro. No, no se viste en estrés, pero... Claro, Entonces, pero ponerlos, gestionarlos, darnos cuenta y aceptarlos, ¿no? Porque al final creo que eso es importante. Buscar también una forma de gestionar ese estado, esa ansiedad, esa preocupación, lo que a ti te causa estrés. Busca también algunas opciones que te puedan ayudar, platica con los demás, permite que los demás te lo digan. Sí, efectivamente. ¿No? Sobre todo en esta parte es justo, el conocerme va a permitir entonces saber cómo es que reacciono y qué cosas puedo hacer en ese momento y qué cosas de plano no. O sea, si yo ya me doy cuenta que cuando estoy muy estresado, cuando estoy muy estresada, el hablar con alguien más es algo que me va otra vez a subir en un grado más alto de estrés o de enojo, bueno, entonces es algo que puedo omitir y que puedo comunicar, ¿no? De ahorita estoy de esta manera, ahorita me voy a ir 5 minutos, como dice el comercial, me tomo mis 5 minutos y hasta ahí ahora sí puedo regularme, ¿no? O sea, puedo generar otra vez esta sensación un poquito más de control, para que más allá de control de gestión precisamente, para que en ese momento entonces ya no pueda tener una consecuencia tan desfavorable en mi relación con otra persona, ¿no? Hablando por ejemplo de la familia. Así es, porque puede ser incluso que esto derive en tomas de decisiones pues nada favorables o no por lo menos que harías en una posición más estable, dado que seguramente va a salir el subconsciente a tomar decisiones que tú ni en cuenta, y pues al rato que tú ya conscientemente dices, no, es que eso no era lo que yo quería, pues ya no se puede hacer nada, ¿no? Sí, ¿no? Y sobre todo justo, no actuar con base en el estrés, o sea, reitero, si es el positivo que nos impulsa, ok, adelante, ¿no? Pero si es el que nos bloquea o es el que nos evita realmente poder comunicarnos o demás, bueno, ok, tomar un momento, tomar un espacio para tranquilizarme, para poder gestionarme y ahora sí, otra vez ir como que al ruedo, ¿no? Ir otra vez a la marcha. Hay muchas cosas que se pueden hacer en realidad, ¿no? Y en cada persona también va a ser bien diferente. Desde personas que practican la meditación, no sé, por ejemplo, el yoga, que hacen que las mandalas, que ponen música, la respiración en esos casos es esencial y la respiración me refiero a una respiración consciente, o sea, una respiración por ahí se habla de respiración diafragmática, hacer algunos ejercicios de todo ello, puesto que permite nuevamente como regular, o sea, lo que buscamos es regular, a lo mejor no tener un control así total del estrés, pero sí regularlo y que no el estrés nos controle a nosotros o a nosotras, ¿no? Sí, no sería desfavorable todo eso. Y finalmente, para ir cerrando esta plática, ¿cómo le mostramos esto al niño o a la niña? Como porque adultos consideramos que el estrés, no sé, el trabajo, las preocupaciones, las obligaciones, sacar los pagos de renta, comida, en fin, todo. ¿Cómo lo traducimos a un niño o una niña? Porque un niño pues no está preocupado por la renta, no está preocupado pues para pagar deuda, no está preocupado porque qué vas a llevar a comer. Esas preocupaciones, pienso que en el mejor de los casos, pues no la tiene tan presente, pero también tiene sus estrés, ¿no? Hay factores que vamos a platicar en otra transmisión que les da estrés, ¿no? Que en eventos o circunstancias de escuelas tradicionales se marca, aunque yo no veo al niño o la niña o pienso que está en un sitio quizás seguro, pues tiene sus eventos de estrés, ¿no? Tiene sus preocupaciones, tienes acosos, no sé. ¿Cómo podríamos llevar esto que hemos platicado y tratar de aterrizárselo a un niño, a una niña?
de antemano es la validación, justo, ok, sí, a lo mejor las preocupaciones son diferentes, pero no por eso tienen que ser mayores o menores, ¿no? ¿Por qué? Porque para su etapa, porque para su edad es algo importante. A lo mejor sí, ya de adultos lo podemos ver así de cómo te estresas por eso, ¿no? Pero para el niño o para la niña es algo importante porque es su realidad, como bien comentas, así como la de un adulto puede ser la renta, la comida, etcétera, ok, para el niño o la niña es completamente distinto. Entonces, desde la parte de la validación es esencial. Y desde la parte entonces de estimular de cierta manera el autoconocimiento y por lo tanto implementar justo la manera adecuada o que pueda ir buscando la manera adecuada bajo la cual pueda gestionar todo ello, reitero, ¿no? Desde la parte de la relajación de, ok, veo que estás de esta manera, te recomiendo tomar tu momento, puedes ir, no sé, si tienen jardín, puedes ir al jardín, respira un poquito, sal a caminar, o sea, desde todo ello poco a poco trabajar estas medidas para que igualmente no sea algo que se vaya como internalizando y que ya en el momento en el cual nuevamente vuelva a sentirse estresado o estresada sepa cómo actuar. Ojo también, ¿no? Que no en todas las situaciones que nos generen estrés pues vamos a saber actuar y ya nos vamos a tener súper bien medidos, ¿no? Porque puede haber situaciones que no contemplábamos, que jamás habíamos enfrentado o experimentado, que de igual forma generen como todo esto desfavorable, ¿no? Toda esta preocupación o demás, que a final de cuentas, claro, en el momento pues sabremos o se esperaría que supiéramos cómo controlarlo y si no es así, ok, puede tomar como de aprendizaje, ¿no? Tampoco tiene por qué ser tan malo de es que en el momento me estresé y ya no supe cómo actuar, no pasa nada. Si es algo que no se había vivido, pues queda de aprendizaje y ya me di cuenta que si esto sucede, pues me estreso y puedo hacer tal cosa para poder regularme, ¿no? Entonces, a partir de ello, ir generando también pues cierto como autoaprendizaje, ¿no? Bueno, pues mamá, papá, lo mismo, tú eres la persona idónea, no hay más, no hay más. Hay que buscar más información, más contenido, información, ciencia, que te permita nutrirte más en el sentido de conocimientos, de también experiencias de otras personas, para que temas como este tan importante, el estrés, pues lleve una gestión, como le hemos dicho, que el niño y la niña pues lo puede identificar, como lo mencionamos, que pueda expresarse y juntos platicar para ver las formas en las cuales esto, pues no disminuirlo, porque el estrés que puede dañarnos como adultos, imagínate en un menor, ¿no? Sí, o sea, esas angustias que no deberían existir, que hoy se traducen en cuestiones de bullying, acoso, en fin, muchas cosas desfavorables que están pasando en nuestra sociedad y que a veces pues podríamos casi como desapercibidas verlas, o no verlas más bien, y eso le afecta, ¿no? El paso del tiempo, el niño o la niña que recibe un estrés constante, pues se va a traducir timidez, se recluye. En el mejor de los casos. Sí, exacto, estamos hablando de un panorama suave, digo, no sé si quepa decir eso, porque si lo dejas avanzar, sabemos que hay consecuencias muy graves y la mejor forma pues es estar pendiente, estar muy pendiente de tu hija, tu hijo, también la carga académica, es con lo que quiero cerrar. En muchos sistemas tradicionales presenciales, la carga académica genera un estrés en la familia. De hecho, no tiene unos 3-4 semanas que estaba platicando con una mamá que me decía que en el momento que pues, dejó de llevar el sistema presencial, incluso ella misma se relajó por la carga tan alta. Venimos de un evento también de pandemia, mucho estrés, muchas preocupaciones, la vida en ello, pero ahora la carga pues de trabajo, ¿no? Todas esas tareas, resúmenes, en fin, muchas cosas generan estrés, ¿no? En los niños. Sí, no, claro. Creo que igualmente, y adicionando como de comentario final, también algo que me gustaría añadir es justo validar, o sea, si algo nos dicen o si algo dice hijo, hija, tener en cuenta que es desde lo que él o ella vive, escucharle, o sea, saber desde dónde viene y saber qué se puede hacer para ello. Y también reconocer hasta qué punto yo sí puedo gestionar el estrés y hasta qué punto ya se me está saliendo incluso de las manos y también es válido, ¿no? Pedir ayuda profesional, sobre todo con estos casos, es súper válido, ya sea para hijo, hija, para mí mismo, para mí misma. Es importante reconocer en qué punto ya me está rebasando, ya no encuentro estas medidas, ya la respiración ya no me sirve, ya no sé qué hacer. Ok, puedes acudir a justo algo un poco más personalizado precisamente para tu caso en particular, que te ayude a generar entonces, o que ayude a hijo o a hija a generar las medidas óptimas, en su caso en especial, para poder regularlo, ¿no? Excelente. Bueno, pues escríbenos por favor, haznos llegar tus comentarios, todo por favor, porque así podemos también nosotros retroalimentarte, mandarte más información y esperamos que estas como las pláticas
que vamos a tener y que hemos tenido, pues te siguen ayudando a fortalecerte más para tu hija, porque recuerda, eres la persona única que va a hacer que ella se reconozca, que encuentre su forma de ser y bueno, pues tengas un ser humano extraordinario. Muchísimas gracias, Ari. Muchas gracias igualmente. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.